¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Chat Político. Estamos nuevamente encontrándonos con ustedes a través del canal número 30 de la televisión digital abierta y del 22 de Supercanal HD para justamente tener una charla con, en este caso, una referente de la política de la provincia de Mendoza. En otras ediciones la hemos tenido aquí sentada en el estudio con nosotros, también charlando, y como es candidata a gobernadora, vamos a hablar con ella. Hablamos de Noelia Barbeito. La presentamos y vamos a comenzar la charla. Noelia Barbeito nació en Guaymallén en 1981. Es la mayor de 4 hermanos, hija de una familia dedicada al petróleo. Creció en el barrio Los Glaciares de Godoy Cruz. En 1997 se mudaron a Neuquén, donde terminó sus estudios secundarios y empezó a estudiar la carrera de Historia en la Universidad de Comahue. En el 2000 comenzó su militancia en el Partido de los Trabajadores Socialistas, tras protagonizar movimientos estudiantiles en defensa de la educación pública. 8 años después, comenzó su carrera en la docencia. Dictó clases de historia en la universidad donde obtuvo su título. Como referente del movimiento de mujeres, fue una de las impulsoras de las masivas movilizaciones Ni Una Menos y autora de uno de los proyectos para que nuestra provincia adhiera al protocolo de aborto no punible. En 2013, resultó electa senadora provincial en Mendoza como resultado de la votación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, una coalición que integra su partido. Tras cumplir su mandato, Barbeito retomó su trabajo en la Universidad de Comahue y en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente es profesora de Historia en un colegio terciario de Tunuyán. Hoy nos visita en Chat Político Noelia Barbeito, candidata del Frente de Izquierda a la gobernación de Mendoza. Buenas noches, Noelia, bienvenida nuevamente. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, por el informe, muy lindo. Es importantísimo para vos el desempeño en la política. Digo esto porque volviste a la docencia y otra vez estás en el ruedo. Y ahora como candidata y pretendiendo la gobernación de la provincia de Mendoza. ¿Qué ha pasado durante este tiempo para que vos decidas querer llegar a ese cargo? Bueno, en primer lugar fue una propuesta que me hicieron mis compañeros y compañeras y bueno, lo discutimos entre todos y los decidimos y bueno, yo acepté con mucho orgullo nuevamente estar encabezando la lista a la gobernación en una situación, bueno, como bien sabemos, muy difícil, de mucha preocupación para todos los mendocinos y mendocinas, donde creemos que tiene que haber una propuesta, una alternativa diferente a la de los partidos tradicionales que cogobiernan hace 30 años la provincia. Noelia, vamos a repasar un tuit de Lautaro Jiménez, que justamente vos replicabas también, que dice lo siguiente: con Lautaro planteamos que Mendoza tiene que recuperar las grandes empresas que han cerrado, que vuelvan a producir, gestionar bajo el control de los trabajadores. Bueno, tiene que ver un poco con también la realidad que hoy por hoy están viviendo muchos mendocinos, ¿no? No hace mucho se hablaba de lo que estaba sucediendo en el este con la campañola, pero también hay que decir que hay situaciones que se dieron y que se fueron reiterando a lo largo del tiempo. Por eso esta necesidad de ustedes de pensar y de ponerse al lado de los trabajadores, ¿no? Sí, desde ya también, como bien decías, está el conflicto de la campañola. Están también con mucha preocupación en el sur, en San Rafael, los trabajadores de la colina, que hemos estado en contactos con ellos porque están por venir a Mendoza a hacer oír su reclamo. Y lo que hemos planteado desde el Frente de Izquierda, bueno, con Lautaro Jiménez, que es senador provincial, es la creación de una empresa provincial de alimentos. No podemos permitir que se cierre una fuente de trabajo, una fuente de alimentos, mientras en nuestra provincia las viandas que llegan a los colegios son insuficientes, mientras hay sectores que no tienen trabajo y mientras hay pequeños productores que necesitan también que haya agroindustrias que les compren. Entonces, esto intenta hacer una propuesta, una alternativa global que lejos de quedar lamentándonos o decir que es una tragedia lo que está sucediendo, bueno, traemos esta propuesta para que la provincia cree su propia empresa de alimentos y que tenga un compre privilegiado con los pequeños productores de la zona y que pueda hacer un convenio con la Dirección General de Escuelas para entregar las viandas y, bueno, y desde ya generar puestos de trabajo genuino, que es lo que tanto nos está haciendo falta.
Noelia, te vamos a hacer una pregunta relacionada un poco cómo ves vos, cuál es tu evaluación o tu opinión de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo durante estos años. Bien. ¿Qué es lo que pensás específicamente? Sabemos que obviamente vos tenés una postura muy marcada contra el Fondo Monetario Internacional y específicamente con Cambiemos a nivel nacional, y bueno, hay que decir también que el radicalismo ha sido parte de esa estrategia de gobierno, ¿no? Sí, ahora podemos ver a Cornejo por muchos medios nacionales diciendo que hay que ampliar Cambiemos, que hay que buscar otro candidato, pero en realidad es que han estado durante todos estos años apoyando las medidas del gobierno, ¿sí? Cornejo ha viajado hasta Buenos Aires cuando fue esta convocatoria que hizo Macri a los gobernadores para que voten la ley de la reforma previsional, que fue un robo a los jubilados. Cornejo también ha viajado a Buenos Aires cuando han sido las cuestiones del tarifazo. Él incluso la otra vez dijo que la inflación era algo que pertenecía a lo nacional y como que acá no tuviera nada que ver, pero él ha empeorado las condiciones de los mendocinos. Con, por ejemplo, el tarifazo del transporte público, que ha significado, ahora que soy docente y veo a mis alumnos, cómo les cuesta acceder al boleto, al medio boleto, al otro medio boleto que ellos tienen que pagar para llegar a la escuela. Entonces, bueno, Cornejo no puede desligarse lo que ha hecho Cambiemos durante todos estos años y tampoco puede desligarse las políticas que él tomó en la provincia, como el tarifazo que hubo al transporte público, el 65% en enero de este año, nada más, ¿no? Bueno, Cambiemos y el gobierno de Mauricio Macri específicamente habla de un acuerdo, de los 10 puntos, de justamente llamar a los otros sectores políticos a ser parte de este documento que de alguna manera garantice ciertas situaciones del país, pero también pensando en el futuro. ¿Qué pensás de eso? Bueno, ahí Nicolás del Caño fue muy claro en los medios nacionales diciendo que esto pretende ser encuentros, reuniones que son a espaldas del pueblo, ¿no? Que no se les pregunta al pueblo, bueno, ¿ustedes qué necesitan, qué ven de esta situación? Sino arreglos a sus espaldas entre algunos sectores políticos que los 10 puntos que proponen, cuando hablan de déficit cero, eso hay que saber que significa que van a recortar a la salud, a la educación. Cuando hablan de reforma laboral, también significa mayores condiciones de explotación con los trabajadores o reformas jubilatorias para subir la edad jubilatoria, reforma impositiva. Le ponen palabras que pueden sonar bien, pero que significan hacer las tareas que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en todo caso, si hay que discutir 10 puntos, tienen que ser con el pueblo trabajador como protagonista y 10 puntos que garanticen las necesidades que están teniendo hoy por hoy la población, que es el trabajo, la salud, la educación, poder prevenir las situaciones de pobreza que está habiendo. 94 familias por día en Mendoza quedan sin trabajo. Bueno, muy lejos de las tareas del FMI, que muchos se quieren sentar para ver cómo las llevan adelante. Noelia, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a estar hablando concretamente de lo que está pasando con los niveles de pobreza en nuestro país y también lo que pasa con la educación, pero eso va a ser después de la pausa, ¿te parece? Bien. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben que pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @señalutv, y en Facebook nos encuentran como Señal U. Estamos en Chat Político, ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta, es el segundo bloque de Chat Político. Estamos con Noelia Barbeito, candidata a la gobernación por el FIT aquí en la provincia de Mendoza. Noelia, habíamos dejado un tema pendiente, queríamos hablar de la pobreza, porque los datos son contundentes. 48% de chicos, niñas y adolescentes en la Argentina están debajo de esa línea, son pobres y realmente son datos alarmantes. Y a esto le sumamos la educación, que si bien muchos hablan de que hay una mejora en la educación, no deja de ser otro dato de la Universidad de Belgrano que indica que la educación sigue consolidando la desigualdad entre los chicos aquí en nuestro país. Bueno, por eso una de las propuestas del Frente de Izquierda en estas elecciones es el derecho a terminar de estudiar, por ejemplo.
¿no? Que es una realidad donde muchos chicos y chicas en la provincia no pueden terminar de estudiar, ya sea porque no pueden pagar el boleto, porque recortan las becas, porque les cierran las carreras, porque cierran terciarios, ¿no? O cierran turnos, como pasó en el barrio La Gloria, ¿no? En el barrio La Gloria hubo, en la crisis del 2001 le cerraron un turno a una escuela. Y en esta crisis le cierran el otro turno, es decir, que lejos de apostar a la educación, esos chicos los dejan cada vez más sin futuro y los llenan de frustraciones, ¿no? Viven diciendo que no te esforzaste lo suficiente, que el problema es que no trabajaste mucho para lograr tus objetivos, para terminar, y la verdad es que es muy difícil. Yo lo veo con mis alumnos que salen de trabajar y vienen a estudiar, que tienen que elegir qué día van a cursar porque no pueden costear el boleto todos los días. Yo trabajo en Tunuyán, entonces hay chicos que van de toda esa zona. Y bien le decías vos, un factor para combatir la pobreza es la educación y el otro tiene que ver con el trabajo. La única forma de no ser pobre es tener un trabajo. Y la ley en Mendoza dice que si cobras abajo de 25.000 pesos sos pobre. Entonces tenemos obreros de viña que cobran 14.000, obreros de bodega que cobran 18.000. Por eso, bueno, parte de nuestras propuestas tiene que ver con combatir esto, por el derecho a terminar de estudiar, por el derecho a un trabajo registrado, que alcance, seguro. Y a veces ahora dicen, bueno, como hay crisis es imposible. Pero hay crisis, pero algunos sectores están llevando ganancias extraordinarias. Los que fugan capitales, los que especulan, un pequeño grupo de Mendoza que le ha ido bien con las exportaciones. Bueno, hay dinero en algunos sectores como para generar, no sé, recién charlábamos del proyecto que presentamos nosotros de la empresa provincial de alimentos. Claro. También podría ser un plan de obras públicas que resuelva el problema del trabajo. Con este dinero que te digo que hay sectores que tienen dinero. Una mejor distribución sería entonces. Sí, o directa, podríamos, no sé si es el término, pero sí ponerle impuestos progresivos a los grandes grupos económicos que se están viendo beneficiados por esta situación. Y otra también tiene que ver con la cuestión de la vivienda. En Mendoza el otro día hicieron los sorteos del Procrear, donde hay 1.200 departamentos y se anotaron 9.000 personas que tienen un buen poder adquisitivo y que así todo no pueden acceder a una vivienda. O incluso sectores que tienen otro pasar económico, pero que sus hijos estudian en la universidad, se reciben y después no pueden conseguir trabajo. Entonces, bueno, nuestras propuestas están orientadas a que la economía deje de estar al servicio de pagar la deuda al FMI, de salvarle las papas a los grandes grupos económicos y se priorice para esto, para dar trabajo y para generar puestos de trabajo genuinos. Noelia, vamos a ir a ver lo que piensa la gente en la calle, porque se viene hablando de dos opciones, digo esto a nivel nacional, y muchos dicen, bueno, tal vez sería bueno una tercera opción, una tercera fuerza. Salimos a la calle a preguntarle sobre esto a la gente y si considera que la izquierda tiene peso político. Esto nos decía, ¿te parece que lo veamos? ¿Sabes que para Mendoza hay una alternativa electoral diferente a lo que es Hoy Cambiemos o el justicialismo? Mira, yo personalmente creo que, el radicalismo es un buen partido, pero lo que yo no coincido es su acercamiento con Macri. Yo creo que, bueno, reviendo esa posición, yo creo que puede haber algo mejor a eso. A este gobierno claramente no lo votaría, no volvería a caer a lo mismo, ni estoy también un poco de desacuerdo con algunas cosas del gobierno anterior, pero dentro de todo hoy en día siento que no se puede vivir. Entiendo que hay muchas ramificaciones o partidos que por ahí se dividen porque no coinciden en ciertas ideas, pero así todos son afiliados a los mismos partidos más grandes que podemos llegar a conocer, como por ahí el radicalismo, el peronismo o Cambiemos. No creo que ahora, pero sí en un futuro por ahí hay partidos que con sus creencias y sus ideologías pueden seguir creciendo y por ahí pueden llegar a la gobernación. No, yo creo que no. Yo creo que son como esas las más fuertes y la gente elige o a una o a otra, como que no hay posibilidad, para mí, no hay posibilidad de que otras como la izquierda, por ejemplo, yo no creo que tengan tanta fuerza como para ser elegidas. Siempre y cuando se trate de una izquierda moderada, sí, es razonable. Su doctrina es bastante razonable, sí. Mientras que no sea un Estado totalitario, ¿no es cierto?
Con el tema de la izquierda o los grupos más minoritarios, por así decir, yo calculo que bueno, es mucha campaña. Dentro de la izquierda veo que hay muchos jóvenes y los jóvenes están siendo más pujantes en todo lo que es cambios. Por ahí la gente mayor es más metódica, en cambio el joven va por más. Mira, yo creo que es muy bueno en el sentido que representa a un sector de la sociedad que, bueno, que por convicciones plantean un proyecto diferente. Yo lo respeto, yo personalmente no coincido, pero yo creo que es bueno. Y la verdad no tengo mucha idea de lo que ofrece la izquierda, pero nada, la verdad que antes de votar y de cualquier tipo de reacción habría que informarse bien y absolutamente todos tendrían que informarse bien. El tema de la izquierda, a mi entender, es muy subjetiva mi apreciación, es primero está disgregada, segundo no está muy claro, digamos, las bases, digamos, de un proyecto político, por lo menos de cara a las elecciones que vienen este año. Siempre puede ser una opción, obviamente, y siempre tiene su nicho de gente que lo va a votar, pero me parece que no llega, digamos, a la clase media, a la clase alta, con las propuestas que eventualmente podría hacer. Bueno, la opinión de la gente, Noelia, ¿no? Igual está claro, ¿no? Después de escuchar lo que dice la gente, que hay indecisos que están pisando muy fuerte, digo, a la hora de las encuestas, y también están los que se desilusionaron, los que no quieren volver al pasado. Digo, hay una cantidad de gente en la cual las otras opciones pueden hacer campaña y captar ese voto. Sí, es una situación muy difícil del país. Y claramente al gobierno y a la oposición, que en este caso sería el PJ, les sirve esta idea de la polarización de unos y otros, y las encuestas muestran que hay grandes sectores que están indecisos. Incluso desde sectores del establishment se ha querido instalar a Labaña, ¿no? Como un posible candidato, pero que no cala mucho. Mira, dos cosas muy interesantes, las respuestas que hay de la gente en la calle. Dos cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, por la idea de la situación económica, cómo viene para adelante, y que nosotros hemos sido muy claros que el problema que tiene la Argentina se llama Fondo Monetario Internacional y los 40.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar por año de aquí en adelante. Y eso es un régimen que el FMI ha armado para que gobierne quien gobierne. Como dijo Lagarde, nosotros ¿qué queremos? Que gobierne quien gobierne, cumpla las tareas que hemos dicho nosotros, se comprometa. Bueno, Noelia, y haciendo referencia un poco a eso, vamos a citar en un tuit de New York Times que hablaba que los fallos económicos de Macri podrían ocasionar el regreso del kirchnerismo. Es una nota del New York Times que habla justamente de esto, que es algo que ha sonado y mucho, lo decíamos también, ¿no? Recién con el tema de las encuestas hay un crecimiento en la imagen de Cristina Fernández, muchos hablan de la caída de Macri desde el mes de abril muy fuertemente, y a partir de ahí, bueno, la gente del fondo, la misión que está en estos días, que estuvo en estos días aquí en nuestro país, dijo claramente que si Cristina llega a ser presidenta nuevamente, a ellos no le preocupa. O sea, son temas o frases que son muy fuertes, ¿no? Pensando en el futuro del país. Sí, parecieran que... Bueno, la otra vez decíamos, los ciudadanos votamos cada 2, 4 años, los mercados votan todos los días y deciden todos los días qué hacer con nuestra economía, con nuestro riesgo país, etcétera. Y creo que, bueno, lo que decía recién es más o menos la idea que queremos plantear en estas elecciones, que hay una alternativa que tiene que ser no la que plantea el FMI y sus diferentes variantes, que algunos quieren renegociar, como Kicillof o Labaña, y otros cumplir al pie de la letra, sino qué salida vamos a dar. Y ahí lo ligo con una respuesta que daba recién una señora, que es la juventud. Nosotros queremos apostar fuertemente a la juventud, que son... No nos van a decir que hay que resignarse con la juventud que tenemos, ¿no? Con la juventud que ha planteado el problema del medio ambiente en el mundo, que ha planteado el problema de la educación sexual, del aborto legal, seguro y gratuito, de la educación pública. Bueno, nosotros apostamos a que esos sectores sean los que más tarde, más temprano, puedan dar una alternativa viable a las que nos proponen el Fondo Monetario Internacional y los partidos tradicionales, que ya los hemos escuchado, seguir al pie de la letra, renegociar, hacer un contrato social, un pacto social, cuestiones que ya hemos visto que incluso en el pasado han fracasado. Noelia, y los compromisos que Argentina tiene, digo, más allá de quién sea el que llevó adelante esos acuerdos, el que se endeudó, ¿es real que Argentina tiene una deuda que es... Sí. Uno mira los números y dice difícil de pagar o impagable?
pero es real que es un compromiso. ¿Cuál es la propuesta de la izquierda en ese sentido? Mira, la otra alternativa era el default, que es el que hizo Rodríguez Sá, que lo anunció esa vez en el Congreso. Con bombos y platillos. Con bombos y platillos, algo que llevó al país a la catástrofe. Nadie quiere eso. Nosotros cuando decimos que hay que desconocer la deuda, va acompañado de toda una serie de medidas como es recuperar nuestro ahorro nacional, es decir, recuperar los bancos que tienen gran parte del ahorro de todos y todos los que viven en la Argentina y que lo usa para la timba financiera y que han tenido ganancias extraordinarias. Entonces la nacionalización de la banca es acompañado a la medida de la ruptura con el Fondo Monetario, así como también empezar a controlar nosotros el comercio exterior. El monopolio del comercio exterior, que es algo que hoy por hoy no existe, porque las empresas hacen sus negocios y son los que ganan y aplastando a los de abajo, como pasa acá en Mendoza muchas veces con los sectores exportadores. Bueno, nosotros cuando decimos que hay que romper con el fondo va acompañado de otras medidas, estas que te explicaba recién sintéticamente, que daría para hablar mucho, para realmente recuperar nuestra soberanía, ¿no? En todo lo que es nuestro, toda la riqueza nacional, todo lo que se produce en nuestro país, que es nuestro. Y nos lo quieren sacar. Y eso lo quieren hacer en los próximos años y no lo podemos permitir. Noelia, vamos a ir a una nueva pausa. Muy interesante esto, digo, porque muchos hablan o tienen algunos temores con respecto a la izquierda y está bueno tener bien en claro cuál es la propuesta que tienen ustedes. Vos decías, default no, porque obviamente sería un caos para nuestro país, sin duda. Así es que por ahí está bueno conocer un poquito más, qué es lo que sin duda le interesa a la gente que vive en este país. Vamos a ir a una nueva pausa, enseguida vamos a regresar con otros temas importantes de los cuales también queremos saber tu opinión, ¿te parece? Bien. Estamos con Noelia Barbeito, esto es Chat Político. Recuerden, estamos en www.unidiversidad.com.ar. Estamos ya en el último bloque de Chat Político. Recuerden que ustedes nos están viendo a través del canal número 30 de la televisión digital abierta y también en el 22 de Supercanal HD. Estamos con Noelia Barbeito, candidata a la gobernación de la provincia de Mendoza por el FIT, con quien vamos a hablar ahora de el tema aborto legal. Y en este caso vamos a repasar un tuit de Aborto Legal Mendoza que dice: se incorporó la práctica en el programa obligatorio. Las obras sociales estarán obligadas a dar cobertura total de una interrupción voluntaria del embarazo y además será gratuita dentro del sistema público de salud. Proyecto IBE 2019. ¿Marcamos la diferencia en la provincia de Mendoza? Mira, creo que esto fue muy importante. En nuestra provincia no teníamos protocolo del aborto no punible. Yo había presentado un proyecto en la legislatura donde hubo mucha presión por algunos sectores más oscurantistas en que directamente ni se tratara, boicotear comisiones, pero creo que el movimiento de las mujeres ha logrado muchísimo y si bien no hemos logrado la interrupción voluntaria del embarazo, que se va a presentar ahora el 28 de mayo nuevamente el proyecto en el Congreso Nacional, fue muy importante que en Mendoza haya un protocolo para las obras sociales que empiece a implementarse y a garantizar un derecho que es mínimo para toda aquella mujer que ha sufrido una violación o que tiene riesgo de vida, ¿no? Estamos hablando de algo muy mínimo que está en nuestro Código Penal desde hace 100 años casi. Sí, creo que ha sido un paso adelante y ha sido gracias a la lucha del movimiento de mujeres. Es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de el aborto y de otros temas relacionados con la sexualidad, lo que se viene logrando también a través de la educación sexual. Muchos dicen, bueno, tenemos que seguir avanzando, incorporando temas, pero digamos que el hecho de que la educación sexual sea obligatoria en las escuelas ha hecho aportes bastante interesantes. Digo esto también porque hay datos que indican que gracias a esto los chicos se han animado a hablar de muchos temas, incluso de los abusos. Bueno, es fundamental, eso es algo que falta mucho todavía para implementar completamente la Ley de Educación Sexual Integral, pero que es fundamental, en primer lugar, que haya jóvenes que lo estén exigiendo, ¿no? Que se empiece a dar en las escuelas primarias, y porque esto surge por una necesidad, ¿no? Los chicos, si no, buscan información en otro lado, y eso necesita el Estado dar una respuesta. O tenemos casos como que terminan en
momentos trágicos, como ha ocurrido con esta chica en General Alvear, ¿no? Sí, donde que mató a su es bebé. un lugar donde prohíben las charlas de educación sexual. Yo he ido a San Rafael, Alvear, y allí hay organizaciones que prohíben las obras de teatro que hablan de diversidad sexual, las charlas que dicen que es ideología de género, tachan, hacen pintadas tachando el Ni Una Menos cuando fue algo tan sentido en la provincia. Entonces, nosotros no solamente queremos porque queremos que los chicos tengan libertad, sino que tengan información. Y creo que es muy importante para prevenir no solamente los abusos, sino para conocer y decidir y saber nuestro cuerpo, qué necesita, cómo hacerlo respetar y también hacer cumplir nuestros deseos, ¿no? Tener control de nuestro propio cuerpo también. Bueno, ahora vamos a hablar del tema violencia de género. Gonzalito escribe, la justicia argentina queda siempre en deuda cuando se trata de violencia de género. Esperan que haya una persona muerta para reaccionar, las vidas no se devuelven. Volvemos a lo mismo, se han dado avances, hay respuestas que se han dado a través de distintas instituciones, pero siempre sentimos que estamos en deuda, sobre todo mucho del lado de la justicia, porque es quien en definitiva puede aplicar una restricción, que esa restricción se cumpla y puede evitar las consecuencias mayores que es en definitiva un femicidio. ¿Qué opinión tenés con respecto a estos avances? Si han sido positivos y qué falta. Mira, la realidad es que las estadísticas nos siguen marcando números terribles en nuestra provincia y en todo el país, de la cantidad de femicidios que hay cada 33 horas, cada 24 horas, ¿no? Varía según la provincia, pero son cifras todavía alarmantes. Y hay medidas que no se han tomado del todo. Nosotros presentamos un proyecto de emergencia contra la violencia de género que incluía la construcción de refugios, sí, que en algunos casos se está cumpliendo, que incluía otras cuestiones muy importantes. Por ejemplo, que esas mujeres puedan tener un trabajo, porque es muy difícil hacer una denuncia, ir a un refugio y después ¿qué? ¿Cómo sigue la vida de esas personas? La posibilidad que tengan acceso a una vivienda con créditos a tasa cero. Son medidas elementales, pero para que la muchas... mujer salga de esa situación de violencia, de ese Exactamente, círculo que se de genera, ese círculo, ¿no? Y que tenga dónde irse, porque un refugio no puede estar... pero después ella tiene que resolver su vida y eso lo saben. Lo hemos visto con este caso dramático que hubo un juicio por jurado popular, en esto, bueno, que anoche hubo un fallo, donde decía que era muy difícil porque sus hijos mismos no querían que ella haga la denuncia, por ejemplo. Claro. O porque, ¿qué hacía si estaba sin ese ingreso en la familia? Bueno, si dejaba esa casa. Claro, si dejaba esa casa, ¿a dónde iba? Está bien, uno puede, las mujeres nos ayudamos entre nosotras, hay refugios, que son medidas transitorias, pero sabemos que igual los derechos de las mujeres y su conquista son una larga marcha, que no es con algunas medidas nada más, porque luchamos contra el patriarcado nada más y nada menos, que es un sistema milenario y que está muy arraigado. Pero hay medidas que para muchas significan la diferencia entre la vida y la muerte, como tener una vivienda y un trabajo que les garantice una cierta independencia económica para cuidar de sus hijos y para no estar preocupadas por un futuro y por eso tener que decir, no, bueno, entonces mejor me quedo, me la banco. Creemos que son medidas elementales que hay que tomar y que todavía hay mucha deuda con eso. Sin duda. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el estudio de Chat Político. Te deseamos éxito en la campaña porque sabemos que no es fácil hacer campaña en los tiempos que corren, pero sabemos también que ustedes vienen trabajando, que han ganado un espacio y bueno, también lo decíamos durante el programa, que hay gente que hoy por hoy está buscando un rumbo, está buscando una opción y bueno, seguramente ustedes estarán tratando de llegar a esos lugares, ¿no? Bueno, sí, desde ya nosotros creemos que hay un valor que la gente reconoce mucho, que es nuestra coherencia, no haber estado aquí y allá, que es cuando hemos dicho que somos opositores al gobierno de Macri, no le hemos votado sus leyes, como han hecho sectores del peronismo, y creo que eso es algo que se valora y que siempre estamos proponiendo que no ganen los mismos de siempre, sino que realmente lo que sucede hoy en nuestro país se tome las riendas de la situación para solucionar los problemas elementales que tiene la mayoría de la población trabajadora. Así es que esa es nuestra aspiración y bueno, y nuestra inspiración, como te decía recién, es la juventud que viene cambiando bastante las cosas y que para aquellos que nos dicen que nos tenemos que resignar, bueno, les respondamos con esto que han hecho los jóvenes durante todo este tiempo.
Bueno, Noelia, muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Gracias. Éxitos. Noelia Barbeito, candidata a la gobernación de la provincia de Mendoza por el FIT con nosotros. Así termina una nueva edición de Chat Político. La invitación será para el próximo lunes, como siempre, a las 10 de la noche. Será hasta ese momento.